Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de nuestro webinars. Como sabéis, estamos realizando una serie de webinars que este es el penúltimo ya de la serie del año 2015, tras el éxito que tuvieron la primera serie que realizamos el año pasado. Tras analizar una serie de temas más relacionados con temas profesionales y con destinos y con otro tipo de temas más específicos relacionados con el mundo profesional, este año estamos hablando un poco de otros temas variados también, lo que incluye el actual webinar que llevaremos a cabo hoy, que tiene como título, lo habéis podido ver estos días que hemos estado promocionándolo, Historia y Cultura China. Como veréis a continuación en la presentación que hemos preparado, vamos a hablar un poco sobre un repaso muy breve sobre las diferentes etapas de la historia china, comenzando en la era imperial hasta la China de hoy. Este repaso será muy general, simplemente para tener una noción de las diferentes etapas históricas de China desde el primer emperador, y luego ya pasaremos a hacer una breve también recopilación de los momentos más importantes de la historia de las 4 ciudades en las que ofrecemos prácticas. Para ello, vamos a comenzar primero haciendo ese repaso y luego ya hablaremos de cada ciudad concreta. También tenéis la oportunidad de hacernos llegar cualquier pregunta sobre este tema o relacionado con prácticas en China o con nuestra empresa o con cualquier tema relacionado con China que os interese. Y lo que haremos será al final de toda la presentación responderlas. Os recomiendo, como siempre, que hagáis las preguntas cuanto antes, puesto que a veces tardan un poco en llegar, entonces si nos las hacéis llegar al principio, mucho mejor y así al final ya nos aseguramos de que nos ha llegado. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Como veis ahí, vamos a hablar de la historia y cultura china. Hemos traído una imagen de los guerreros de terracota de Xi'an como una imagen emblemática de la cultura y la historia china. Y estos son un poco los contenidos que vamos a trabajar. En primer lugar, como ya os he adelantado, una breve introducción sobre la China más antigua, es decir, la era imperial, que es el momento en el que se fundó la primera dinastía, que es la dinastía Han, hasta el final de la época imperial. Finalmente, hablaremos sobre la China contemporánea, que es unas pinceladas primero a la República China y luego ya la República Popular China y la situación actual en China. Y finalmente hablaremos sobre esa historia de 4 ciudades que, como ya sabéis, son las que ofrecemos prácticas, que son Beijing, Shanghai, Shenzhen y Hong Kong. Vamos a empezar con la era imperial china. Como veis ahí un poco en resumen, os he traído una serie de datos para que veáis fechas aproximativas y también un poco veáis por escrito algunos de los hitos principales de cada dinastía y de cada época. Vamos a comenzar hablando de la dinastía Qin. Esta dinastía fue la primera que estableció la figura del emperador, conocida según un concepto chino de Huangdi, y se ha venido a traducir con mayor o menor fortuna como emperador. A través de esta figura se instaura lo que se conoce como el mandato del cielo, que es el hecho de que las propias creencias en un cielo legitiman la presencia de ese emperador y su gobernanza. Esta época supuso la primera unificación de medidas y normas como escritura, pesos y demás, y también supuso la primera gran unificación de territorios en China. En torno al año 206 a.C. Apareció la dinastía Han, que es una de las más conocidas, y vino de la mano del grupo étnico de los Han. Esta dinastía, entre otros elementos principales de su época, un hito principal fue la inauguración de la Ruta de la Seda, la cual hasta el día de hoy, con su recuperación, ha tenido mucha importancia. Después de la dinastía Han, vino una época en la que hubo una cierta inestabilidad política, que lo que hizo fue que se sucedieran diferentes dinastías procedentes de todos los lugares de China y del continente asiático, que realmente ninguna llegó a tener pues una gobernanza o un mandato largo y duradero. En primer lugar, bueno, haciendo un repaso así rápido sobre las diferentes dinastías que se sucedieron, estuvieron los 3 reinos que convivieron en el momento y básicamente fue que al final de la dinastía Han, 3 personas diferentes, tres gobernantes diferentes, pues defendieron su soberanía sobre 3 partes del territorio que anteriormente formaba un único estado. Esto no duró mucho y vino las dinastías Jin, que están formadas por dinastías, algunas procedentes de Oriente y otras de Occidente, y que tuvieron mayor o menor fortuna también a la hora de gobernar en China. A esto sucedieron una serie de dinastías meridionales y septentrionales que fueron diferentes pueblos
pues sobre todo, como queda ahí explicitado, del norte y del sur de China, que gobernaron también durante no mucho tiempo diferentes parcelas de lo que suponía antes toda la unificación geográfica de China. Luego ya vino la dinastía Sui y es una de las que ha pasado a la historia, sobre todo por la primera por la construcción del Gran Canal y la segunda por la ampliación de la muralla china. Luego hablaremos un poco de la muralla china cuando hablemos de Beijing para explicar un poco más en concreto los tiempos y cuánto tardó en ser hecha y demás. La dinastía Tang, a continuación, es recordada especialmente por la presencia de la emperatriz Wu. Esta emperatriz fue una concubina del emperador anterior que se erigió en emperatriz ella misma y es la primera vez que esto ocurre en la historia de China, por lo que se suele recordar especialmente esta dinastía. Esta emperatriz intentó fundar incluso su propia dinastía, pero fue derrocada finalmente y no tuvo más presencia en la historia china. Tras estas 3 dinastías un poco más pues estables, vino un periodo de 5 dinastías y 10 reinos en el que hubo gran inestabilidad y dinastías demasiado breves a las que normalmente no se les presta atención cuando se habla de la historia china, básicamente también porque son segundas partes de dinastías que ya estuvieron antes, como los Han o los Jin. En torno al año 960 se instauró la dinastía Song, y lo que conllevó sobre todo fue un gran desarrollo del comercio y una apertura de diferentes pues, rutas comerciales con otros países y también dentro de la propia China. Un hito importante fue que en el año 1206 el emperador o conquistador mongol Gengis Khan unificó todo el pueblo de Mongolia y fundó la dinastía Yuan, que fue la que a partir de ahí gobernaría en China. Fue un periodo de inestabilidad social, pero es importante este periodo puesto que primero supuso la entrada de un pueblo extranjero que comenzó a formar parte de la dinastía gobernante en China, y lo segundo porque instauró Beijing como la capital en ese momento, que era conocida como Dadu. Tras apareció la dinastía Ming y fue una de las más prósperas en términos de creación cultural, desarrollo económico y demás. Esto fue, sobre todo, un caso claro que demuestra esto fue que tuvo un gran contacto comercial con otros países como Japón y también Portugal y España debido a todos pues, los viajes que hacían con motivos comerciales. Finalmente, en 1644 llegó la última dinastía que estaría reinando hasta el final de la era imperial. Esta dinastía era de procedencia de etnia manchú y hoy en día es vista como una dinastía ligeramente opresora, puesto que impuso muchas de sus costumbres propias de su etnia en la corte y en el pueblo chino. Esta dinastía trajo una gran expansión territorial hasta llegar a las fronteras actuales de China, que incluyen Taiwán, Tíbet o Mongolia, y se vio sobre todo, pues su fracaso y su final se vio sobre todo precipitado por culpa de la pérdida o del ser vencidos en la guerra chino-japonesa por Japón y los movimientos revolucionarios que se dieron posteriormente reclamando el fin de esta dinastía. Vamos a hablar ahora rápidamente sobre la China contemporánea. Tras este fin de la última dinastía gobernante en China, se dieron una serie de movimientos revolucionarios como la Revolución de Xinhai, que lo que vino a pedir fue el cambio de gobierno y una mayor estabilidad política, cambiando el sistema que se utilizaba hasta ahora a nivel político. Esto trajo la creación del Kuomintang de la mano de Sun Yat-sen, que en ese momento se encontraba en el exilio, pero cuando vio todos los movimientos revolucionarios decidió volver al país para comenzar pues desde la oposición a elaborar pues todo ese aparato nuevo de político y también de partido para gobernar la China que surgiría después del sistema imperial. El primer presidente, Chiang Kai-shek, fue el que tuvo que enfrentar las mayores dificultades tras el fin de la era imperial y tuvo que enfrentar también diferentes problemas como la ocupación japonesa. Finalmente, todo esto dio lugar a una pugna entre el poder establecido, en la forma de Chiang Kai-shek y la República China, con el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, que quería otro tipo de sistema para el país. Finalmente, lo que ocurrió es que esto devino en una guerra civil que hizo que cayera la República China y que huyera a la República de Taiwán, donde se encuentran actualmente, y que se instaurara una República Popular China y que fuera Mao Zedong el que la proclamara
a partir de ese momento en 1949. Esta República Popular China, que es la que impera todavía hoy, es el sistema todavía en funcionamiento en China desde el año 1949, ha supuesto grandes cambios para el Estado chino. Mao Zedong, cuando llegó, fue sobre todo conocido por dos grandes medidas. La primera fue lo que se conoció como el Great Leap Forward, conocido también como Gran Salto Adelante, que fue un gran avance en muchas de las materias que China se encontraba todavía enormemente atrasada. Y luego la revolución cultural, que con mayor o mejor fortuna pues ha sido recordada posteriormente. Tras Mao Zedong, el presidente más importante y que más hizo por la apertura al exterior y el crecimiento económico de China fue Deng Xiaoping, tanto que a día de hoy es considerado como uno de los pues mandatarios más importantes de toda la historia de China y sobre todo responsable de que esta se haya abierto a todo el mundo y haya conseguido este papel en el mundo como actor global. Vamos a hablar ahora brevemente sobre las 4 ciudades en las que ofrecemos prácticas. Vamos a hablar de Beijing un poco. Como todos conocéis, Beijing es conocida por ser la capital de China y, bueno, su traducción literal es capital del norte, básicamente por el lugar en el que se encuentra en China. Fue establecida como capital del Imperio Chino ya por Genghis Khan en la dinastía Yuan. Y, bueno, de la mano de los invasores mongoles se comenzó a conocer como la gran capital. Esta ciudad fue elegida porque estaba más cerca de Mongolia, que era de donde venía este pueblo. Y bueno, y desde ese momento, aunque ha habido diferentes cambios de ciudad donde la familia imperial se alojaba, fue a partir de la construcción de la ciudad prohibida, fue ya establecida como lugar principal. La ciudad prohibida, que es uno de los máximos edificios imperiales y edificios de alojamiento de familias reales de todo el mundo, fue construida entre 1406 y 1420 en la dinastía Ming. Y justo a continuación fue también construido otro gran monumento de China, que es el Templo del Cielo. Ya en el siglo XV, Pekín se convirtió en una de las ciudades principales de todo el mundo, contando con aproximadamente 1 millón de habitantes y siendo una de las ciudades más pobladas hasta el siglo XIX. Esta ciudad fue ocupada en el año 1937 por la guerra con Japón y, bueno, durante la Guerra Civil China fue también las fuerzas comunistas entraron y fue proclamada la nueva República Popular China en la propia plaza de Tiananmen de la mano de Mao Zedong. También es conocida en los últimos años por haber sido la sede de los Juegos Olímpicos de 2008 en China. Y uno de los atractivos máximos a nivel histórico que tiene esta ciudad es el paso de la muralla china cerca de Beijing. Es interesante comentar que la muralla china tardó más en construirse de lo que supondría el tiempo desde la creación del cristianismo hasta el día de hoy, es decir, es miles de años. Se calcula que su construcción comenzó en torno a los años 770 y 476 a.C., y fue finalizada en torno a los años de la dinastía Ming, sin conocerse exactamente en qué año pudo ser. Sin duda, la muralla china se ha convertido en uno de los referentes del país y es uno de los atractivos históricos y de los monumentos más importantes de toda China, puesto que supone la creación de una muralla de miles de kilómetros con bastante continuidad a lo largo de todo el territorio chino. Ahora hablaremos brevemente de Shanghái. Literalmente quiere decir en el mar y, bueno, es cierto que Shanghái es una ciudad relativamente moderna que no tiene una historia realmente tan larga como Beijing o otras ciudades tradicionales chinas, pero es importante señalar que empezó a cobrar importancia como ciudad durante la dinastía Han, ya que se comenzó a desarrollar la pesca y la industria de la sal allí. También es importante destacar que durante la dinastía Song esta ciudad pasó de ser considerada como una aldea a un pueblo comercial, lo que supuso un enorme avance también en su desarrollo económico y de población. En el siglo XII ya era un centro importante del comercio, especialmente de la industria del algodón. Y finalmente en el siglo XIX se convirtió en el principal centro industrial y comercial de China, sobre todo por su situación estratégica, tanto por el mar como por el río Yangtze, que facilitaba el comercio con Occidente. Esto hizo que, al terminar la Primera Guerra de Opio,
los británicos exigieran que la ciudad de Shanghái y otros puertos chinos se abrieran al comercio con el extranjero, por lo que se creó el sistema que imperó durante varios años de concesiones, con la concesión inglesa, la concesión francesa y la concesión estadounidense, de la cual todavía, especialmente la francesa, de la cual todavía se pueden observar diferencias en la arquitectura y en la ciudad por esta ocupación. En 1937, la propia guerra con Japón también fue ocupada y se convirtió en el refugio de muchos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, tras instaurarse la República Popular China, el gran crecimiento económico que estaba viviendo Shanghái se vio por un breve lapso de tiempo paralizado, ya que muchas de las empresas y grandes fortunas huyeron a Hong Kong. No obstante, con el tiempo, Shanghái ha seguido desarrollándose económicamente y se ha convertido en un centro financiero y económico principal, no solo en China, sino en todo el continente asiático. Hablamos ahora de Shenzhen. Shenzhen es, como os he comentado, es una ciudad al sur de China que aunque es menos conocida para los occidentales, ha sufrido un desarrollo enorme y es una de las ciudades actualmente más importantes de China. Como podéis ver en el mapa, se encuentra al sur de China y está justo con la frontera con Hong Kong. La traducción literal es río profundo y, bueno, esta ciudad pasó de ser una pequeña provincia, una pequeña ciudad de pescadores en la que realmente no había una gran actividad económica ni había una gran ciudad, a ser una ciudad de aproximadamente 15 millones de habitantes, una de las ciudades de segundo orden más importantes de China y un centro muy importante para actividades industriales como la tecnología, la manufactura y especialmente hoy en día las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Tanto que ha llegado a ser ahora conocida como el nuevo Silicon Valley chino. Como podéis ver en las fotografías, en 40-50 años Shenzhen ha pasado de ser una pequeña ciudad pesquera a una gran ciudad que compite con las grandes ciudades occidentales. Esto viene sobre todo dado por el impulso que durante el mandato de Deng Xiaoping se dio a esta ciudad con la creación de la figura de las zonas económicas especiales. Shenzhen fue la primera zona económica especial, es decir, una zona en la que el gobierno pues invirtió grandes cantidades de dinero para desarrollarla y convertirla en una ciudad de primer nivel y es el primer caso que se dio en China y el más exitoso a día de hoy. Finalmente, bueno, aquí para que veáis algunas imágenes del actual Shenzhen. Shenzhen hoy en día es una ciudad muy importante en China, ya que no solo es importante por todos los temas relacionados con nuevas tecnologías y empresas punteras en el ámbito de las telecomunicaciones, sino que también se ha convertido en un gran núcleo de creación de nuevas empresas, startups y también de diferentes empresas relacionadas con la industria farmacéutica y demás industrias emergentes. Como podéis ver aquí, la figura de Deng Xiaoping es muy importante en Shenzhen, ya que es considerado uno de los mayores impulsores de su crecimiento económico y de su actual situación, por lo que, como veis aquí, hay incluso reconocido en la propia ciudad con un retrato. Vamos a hablar ahora rápidamente sobre Hong Kong. Hong Kong, la traducción literal es Puerto Fragante y, bueno, como podéis ver ahí en el mapa, se encuentra justo en el sur de China, haciendo frontera en Shenzhen. Se encuentran, se puede incluso atravesar andando y se encuentra muy, muy cerca de la China continental. La historia de Hong Kong es importante porque tras la Primera Guerra del Opio, Hong Kong fue establecida como una colonia británica. Esto lo que hizo es que haya quedado una impronta a día de hoy que combina mucho de la cultura china con mucho de la cultura británica, por lo que se da un mix y una cultura bastante diferente de lo que supone la China continental. Hasta el año 1984 fue una colonia británica para pasar luego a devolverse a la China continental. Hong Kong se ha convertido en una de las ciudades más importantes del mundo, tanto a nivel económico como a nivel financiero, ya del mundo, de Asia y también de China, y actualmente se considera una región administrativa especial de China con un estatus diferente a nivel político y a nivel, sobre todo, legislativo. Esto hace que mantengan bastante autonomía con relación a la China continental, pero que a efectos
general esté considerada como parte también del país. Actualmente Hong Kong es considerada como la economía más libre del mundo y sobre todo pues, por todos los incentivos que dan a empresas, incentivos sobre todo fiscales, para poder hacer negocios allí, para poder tramitar allí. Es importante también comentar que la bolsa de Hong Kong es una de las 10 más importantes del mundo, por lo que actualmente es un núcleo financiero fundamental no solo en Asia, sino también a nivel mundial. Os dejamos aquí, como veis, nosotros hemos realizado ya un webinar este año sobre Hong Kong, por lo que si os interesa conocer más en detalle la historia, los diferentes sectores profesionales y demás de Hong Kong, no tenéis más que visualizarlo en YouTube. Y bueno, os vamos a dejar con la información de nuestro último webinar de este año, que tendrá lugar el 7 de octubre y será sobre viajar por China. También os recordamos que todos los vídeos y webinars que realizamos están disponibles en YouTube, por lo que si por lo que sea no podéis participar o queréis que alguna persona lo vea, no tenéis más que entrar en nuestra cuenta de YouTube y buscar en la lista de reproducción de webinars. Os vamos a explicar rápidamente cómo solicitar. Nuestro programa, como sabéis, de prácticas tiene lugar en las 4 ciudades que hemos mencionado, por lo que simplemente para poder gozar de una experiencia de prácticas a través de nuestra empresa solo tenéis que hacer la solicitud en nuestra página web, como veis ahí en la captura de pantalla. La solicitud es gratis, es libre de compromiso y no lleva más de 15 minutos. Comentaros también que durante todo el mes de agosto vamos a estar ofreciendo un descuento que es sobre el 50% del primer depósito que se realiza para participar en el programa, por lo que si realizáis vuestra solicitud cuanto antes y sois aceptados en el programa, simplemente confirmaréis este descuento una vez vayáis a pagar el primer depósito. Este descuento solo es aplicable hasta el 31 de octubre, por lo que si estáis decididos es el momento de realizarlo. 31 de agosto, no de julio. Aquí os dejamos también las redes sociales para que, si queréis, podáis un poco visitar los diferentes lugares en los que tenemos presencia. Es especialmente interesante que os centréis en las redes españolas que veis en la columna de la izquierda, especialmente Facebook, Twitter y Tumblr también, puesto que es un blog muy interesante si os interesa todo este tema que hemos estado hablando hoy, por ejemplo, que es la historia y cultura china, pero también si os interesa cualquier tipo de tema relacionado con China o Asia. Y bueno, ahora, una vez hecha esta breve introducción sobre la historia china, vamos a responder cualquier pregunta que podáis tener. Así que vamos a ello. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Iremos contestando. Vale, tenemos una de Gerardo Suárez Martín, para que le veáis ahí en presencia. Entre estas 4 ciudades, ¿cuál es la ciudad más interesante para visitar? Vale. Si hablamos en términos generales, las 4 ciudades tienen diferentes cosas interesantes que visitar y dependerá un poco de lo que a la persona le interese más. Lo que está claro es que a nivel histórico y cultural, Beijing, de las 4, es la que más pues interés puede tener, ya que, bueno, es la ciudad más antigua, es la ciudad que tiene monumentos más importantes a nivel de toda China y también a nivel de significatividad para la historia imperial china, con monumentos tan importantes como ya para la China antigua. Tenemos especialmente la Ciudad Prohibida, la Muralla China y demás, pero también para la China contemporánea, puesto que la plaza de Tiananmen actualmente es uno de los puntos más importantes de la instauración de la nueva República Popular China. Si nos interesa también un tema más relacionado con ciudades como Nueva York, en plan con grandes rascacielos, con mayor movimiento a nivel económico, financiero, temas relacionados con la moda, relacionados con la comunicación, con un mundo más rápido y una historia a lo mejor menos antigua, Shanghai y Shenzhen y también Hong Kong pueden ser interesantes. También es cierto que hay que diferenciar claramente entre lo que son las ciudades que forman parte de la China continental, que serían todas menos Hong Kong, y lo que sería Hong Kong, que supone otro estilo de vida y otro tipo de ciudad distinta que, aunque conserva parte de la esencia china, está muy mezclada con los rasgos de la influencia británica y eso se nota en todas las esferas del día a día, por lo que casi se puede considerar que es un país distinto.
Bueno, pues veo que no hay más preguntas. Por lo general, a veces luego nos pasa que nos llegan de que ya hemos terminado el webinar, por lo que no dudéis en contactarnos si os ha quedado alguna duda o si queréis saber alguna cosa específica que no hayamos tratado a lo largo del webinar. Deciros que, como os he comentado ya, que estamos ofreciendo un descuento hasta el 31 de agosto y que ante cualquier duda nos podéis contactar a través de la dirección spain@crccasia.com o también directamente contactando a través de la web una vez veáis toda la información. Os recordamos que el 7 de octubre será el próximo webinar sobre viajando con China, así que os esperamos a todos y esperamos que haya sido de vuestro interés.